están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ya está siendo costumbre, me acompaña la maestra Verbe Hernández. Bienvenida. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están estudiantes en casa? Pues yo espero que ellos ya estén listos y emocionados por comenzar esta sesión. Pero antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Esta es nuestra segunda sesión de recuperación de lo más relevante que hemos trabajado en nuestras clases de historia. Y continuaremos poniendo en juego las nociones para comprender el tiempo y espacio históricos. Y la verdad es que a mí me entusiasma muchísimo continuar con nuestra línea del tiempo. ¿Y qué materiales vamos a utilizar para esta sesión? ¿Los mismos que en la sesión anterior? Sí, además de traer a nuestra mente lo aprendido, necesitaremos hojas, regla, colores, dibujos o ilustraciones y pluma o lápiz. Pues comencemos entonces. El día de hoy continuaremos con el repaso de la prehistoria con el Neolítico y la Edad de los Metales, cuando el Homo sapiens ya habitaba el planeta. En casa, ten a la mano el trabajo que realizamos con la línea del tiempo y recupera tus notas, que esta historia, no es cierto, más bien, prehistoria continúa. Pero antes les quiero compartir algo que no les dije en la clase anterior. Los nombres de la Edad de Piedra, Paleolítico y Neolítico, hacen referencia a cómo se usaba esta en cada momento. En el primero, la piedra era tallada, mientras que en el segundo era pulida. Antes de continuar con la línea del tiempo, veamos el esquema. Aquí tenemos el esquema completo que en la clase pasada solo nos permitía ver la rama completa del Paleolítico. Sin embargo, ahora podemos ver también las ramas del Neolítico y la Edad de los Metales. María, ¿me ayudas a leer primero la rama del Neolítico? Y más adelante retomaremos el resto. Por supuesto. Vemos aquí que la rama del Neolítico tiene debajo dos ramas. Y la primera dice, se desarrolla a partir de la Revolución Neolítica, que tuvo lugar entre los años 10.000 y 6.000 a.C., mediante el siguiente proceso: cambio climático y crecimiento de la población, adaptación y búsqueda de nuevas formas de alimentación y finalmente aparición de la agricultura y la ganadería. El Neolítico supone cambios como el sedentarismo, la aparición de los primeros poblados que después se convirtieron en ciudades, el aumento de la población, artesanías hechas de piedra, cerámica y tejidos y jerarquización social. Además, trajo consigo inventos como la metalurgia, la rueda que se utilizó en carro y en los tornos y finalmente el arado. Y este segmento de la línea del tiempo lo iniciaremos donde concluimos el anterior, en el año 10.000 a.C., que marcamos como sedentarismo. Y lo terminaremos en el año 3500 a.C., que es cuando se crea la escritura. Y como dijimos en la clase anterior, se dejan registros de lo vivido y entonces nace la historia. Así es, María. Como estos periodos son más cortos que el Paleolítico, los marcaremos en miles de años.
El Neolítico, que es el primer periodo del cual hablaremos, concluye en el año 6000 a.C., con el descubrimiento y uso de los metales. Muy bien, y entonces aquí nosotros ya tenemos marcado el final del periodo y entonces vamos a trazar la línea que lo abarca. En casa, recuerden cómo diferenciamos los periodos. Repliquen lo que vamos haciendo María y yo con una barra de algún color que abarque el total de los años en que sucedió e identifíquenlo con su nombre. Y antes de entrar de lleno al Neolítico, es relevante saber cómo fue el final del Paleolítico más allá de la evolución. Después de la última glaciación, las temperaturas se elevaron en todo el planeta, como lo hemos visto en las clases de ciencias naturales con la maestra Gaby. Y hubo un cambio climático que provocó la migración de los animales. Por lo tanto, cazar era cada vez más complicado. Entonces, algunos grupos familiares, a partir de la observación de la naturaleza, empezaron a experimentar, recolectando y cultivando semillas, lo que inició la agricultura, pues eligieron asentarse en tierras fértiles cercanas a cuerpos de agua, para disponer de agua potable para el riego de sus cultivos. Además, construían sus viviendas con adobe, mezcla de barro y paja secada al sol. Ese momento fue el que marcó el inicio del Neolítico. Sin embargo, a inicios del Neolítico no todos los grupos eran sedentarios. Algunos preferían seguir cazando cuando y cómo podían, pero el cambio climático hacia el año 8000 a.C. hizo la tarea muy complicada, por lo que la sedentarización se aceleró. Por ello, recibe el nombre de Revolución Neolítica. Los seres humanos de entonces aprendieron a cultivar cereales como el trigo, cebada o arroz, leguminosas como lentejas o garbanzos y fibras como el lino. También domesticaron animales, aunque esa práctica la habían iniciado miles de años atrás, en el año 20.000 a.C. con perros, pero ya alrededor del año 8000 lo hicieron con ovejas, cabras y aves, para el 7000 con vacas, bueyes y cerdos, y para el 5000 con burros, asnos o caballos. Para guardar a los animales debieron construir espacios propicios y también reservar terrenos para la agricultura y otros para sus viviendas. Entonces las poblaciones fueron tomando forma. Si en casa se preguntaban por qué se llamó Revolución Neolítica, es porque al suceder cambios a un ritmo acelerado, en vez de denominarse evolución, que hace referencia a cambios lentos, se le da el nombre de revolución. El proceso inició primero en una región de Oriente Próximo llamada por su forma media luna fértil, Mesopotamia, donde están ubicados los valles de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates, y la costa del Mediterráneo levantina. En estos territorios existieron los primeros humanos que dejaron de ser depredadores, es decir, de vivir de la caza y la recolección para ser productores de alimentos mediante la agricultura y la ganadería. Durante el Neolítico se sucedieron diversos avances en las técnicas. Por ejemplo, para la elaboración de herramientas, en vez de ser talladas a golpes, como les había mencionado, la piedra comenzó a pulirse. Las herramientas y los utensilios eran entonces más finos y precisos. Se crearon además herramientas aptas para la agricultura, agregando a la piedra materiales como la madera y el hueso. Arados, azadas y hoces fueron algunas de las herramientas que se crearon. También se crearon molinos de piedra para triturar granos y hacer harinas y hornos para pan. Y surgieron también trabajos artesanales como la alfarería o cerámica para elaborar recipientes con distintos fines. La cestería para cestas, bolsas o sandalias, y surgieron los primeros telares, el uso de madera y por tanto los hilos para manufacturar los textiles. La nueva situación aumentó el tiempo libre de las personas. Pudieron dedicar más a las tareas artesanales, por lo que apareció la especialización del trabajo. Con el tiempo las aldeas crecieron. Es probable que estuvieran gobernadas por una asamblea dirigida por los más ancianos por ser los más sabios y por los jóvenes más destacados por sus capacidades físicas o militares.
Los pueblos neolíticos necesitaban incrementar su población para defenderse de los ataques de los pueblos nómadas o de otros pueblos sedentarios. Las tierras necesitaban trabajadores, por lo que buscaban que las mujeres dieran a luz al mayor número de hijos que pudieran. Se cree que es la razón por la que crearon las estatuillas femeninas llamadas diosas madres que se han encontrado en los yacimientos neolíticos. Por lo tanto, el culto era la fertilidad femenina y de la tierra. Aparecieron las primeras construcciones de piedra, posiblemente templos. Los templos se construían siguiendo la orientación de los astros y su función era servir como calendario agrícola. Así sabían cuándo iban a volver las lluvias y cuándo debían cultivar. Además, se recupera la práctica del enterramiento, que se había reducido. Y con todos estos avances llegamos al año 6000 a.C., la edad de los metales. ¿Leemos en esquema para que tengamos un panorama general de este periodo? Claro, este periodo inicia con el descubrimiento y uso de metales en el año 6000 a.C. Entonces, se moldeaban en frío a golpes y la innovación vino alrededor del año 5000, cuando se empezó a trabajar el metal calentado en hornos para hacer diferentes armas, instrumentos y herramientas. Se cree que este descubrimiento, como muchos otros hallazgos del ser humano, fue una casualidad, es decir, que al dejar un metal cerca del fuego, notaron que este se fundía y que en ese estado podía guardarse en moldes y crear distintos objetos. La edad de los metales se divide según el metal. Entonces, para cada uno se requiere un mayor nivel tecnológico, ya que hay que alcanzar una temperatura más alta para elaborarlos. El primer metal en utilizarse fue el cobre. Con él se realizaban principalmente objetos decorativos y como eran más resistentes que la piedra sílex, también se creaban hachas y puntas de flecha. Aunque estos metales se empezaron a trabajar después de que termina nuestro segmento en la línea del tiempo, muchos historiadores los incluyen aún en la prehistoria. El bronce se creó a partir de una aleación de cobre y estaño que se usó para elaborar herramientas y armas como espadas y escudos. Y por último el hierro, con el que se lograron herramientas y armas de gran dureza. Aunque el hierro es abundante, para obtenerlo hace falta alcanzar mayor temperatura, por lo que requiere una mejora en la tecnología. El control de un metal de mayor dureza significa superioridad militar de un pueblo sobre otro. Los que usaban armas de cobre vencían a los que usaban armas de piedra. Los que usaban armas de bronce vencían a los que tenían de cobre. Y los que usaban armas de hierro vencían a todos los demás. La búsqueda de metales impulsó la expansión del comercio y el control de los yacimientos minerales. El aumento de la riqueza hizo que las aldeas crecieran y se convirtieran en ciudades. Los conflictos armados aumentaron por varias razones. Aún había pueblos nómadas que atacaban a los sedentarios para saquear sus riquezas y pueblos sedentarios que atacaban a otros para controlar los yacimientos minerales de sus territorios. Había pueblos sedentarios que disponían de mejor tecnología y atacaban a sus vecinos porque sabían que su victoria estaba asegurada. Entonces, las aldeas y las poblaciones comenzaron a amurallarse, primero con empalizadas de madera y luego con grandes muros de adobe o piedra. La amenaza constante hizo que los agricultores buscaran protección de hombres armados dirigidos por un caudillo militar. El caudillo pedía manutención para protegerles. Se cree que allí se originaron los primeros gobernantes. Por los restos que se han encontrado, sabemos que se empezaron a adorar divinidades masculinas relacionadas con la guerra, debido a que la guerra era una actividad vinculada con los hombres. Se construyen megalitos. Se cree que tenían una función funeraria y existen de varios tipos. El menhir, un monolito clavado en el suelo, puede estar aislado o en línea. El cromlech, monolitos formando un círculo. El dolmen, que son 3 monolitos formando una mesa. Como dijimos la clase anterior, no todos los grupos humanos se desarrollaron de forma uniforme,
Mientras las culturas megalíticas se extendían por las costas europeas, en Oriente Próximo florecían las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Pero ese tema es tema de nuestra siguiente clase. Oye, Vero, sin embargo, a mí me gustaría que nos fuéramos deteniendo en cada uno de los elementos que fuimos colocando en nuestra línea del tiempo. Para empezar a puntualizar que sedentarismo no es eso que nosotros pensamos hoy en día, que es estar sentados en nuestra casa, echados en nuestra cama, viendo el celular. No, no, no. Sedentarismo, en este caso en particular, se refiere a un proceso histórico en el que, como habíamos visto en las sesiones anteriores, los grupos nómadas dejaron de buscar lugares para cazar y recolectar alimento y se empezaron a asentar formando pequeños pueblos de las personas con las que ellos acostumbraban cazar y recolectar alimento para quedarse en un solo lugar y empezar a hacer el mayor uso, digamos, efectivo de los recursos que tenían a su alrededor. Claro, eso que mencionas de lo que ahorita nosotros conocemos por sedentarismo es súper importante porque, bueno, a nosotros eso nos mantiene quietos, pero eso de mantenernos quietos tiene otro sentido en el contexto en el que ellos vivían, porque venían de caminar todo el tiempo en el Paleolítico, de no tener un espacio donde vivir y el estar buscando su alimento para llegar al sedentarismo y entonces darse cuenta que al tirar semillas empezaban a germinar y eso les permitió observar que existía la agricultura. Entonces, este descubrimiento que es fundamental y que además sigue presente hoy en día, porque es una de las actividades primarias en la economía de casi todos los países. Entonces, Exacto. necesitamos alimentarnos. Por eso esa actividad es fundamental y es lo que permite que el humano logre asentarse y, como bien mencionas, en pequeñas aldeas, pequeños grupos. No es lo que conocemos ahorita como las grandes ciudades y ni siquiera como los grandes, ni siquiera como los pueblos, sino pequeños grupos que se van dando cuenta de que al tirar una semilla, pueden empezar a obtener alimento de manera más fácil. Exacto. Y también, como lo mencionábamos, con la domesticación de los primeros animales que ellos iban, primero a lo mejor en un estado salvaje, los veían, los capturaban y los iban domesticando. Y al momento de hacer esto, se dieron cuenta de que algunas veces podían utilizar ese animal como alimento, algunas veces como transporte, o bien, como una herramienta, por así decirlo, que les podía ayudar para poder, transportar objetos, no solamente ellos, sino transportar objetos, o que bien los permitía utilizarse para este sistema de agricultura que tú ya nos estabas mencionando. Claro, y además mencionar que sí, surge la agricultura, pero lo primero fue la domesticación, recordando que el primer animal que se domesticó fue el perro y ocurrió en el 20,000 antes de Cristo. Entonces, lo que eran los lobos se adaptaron a formar parte de las manadas o los grupos humanos y se convierte en lo que nosotros hoy conocemos como perros. Exacto. Ya más adelante se dieron cuenta que podían ir adiestrando o haciendo parte de su grupo a los animales y ocuparlos a su favor, como fue el caso de las ovejas, las cabras y las aves, y las vacas, los bueyes y cerdos. Ahora te pregunto, María, ¿estos animales siguen presentes en nuestra vida diaria? Por supuesto, todavía los conocemos y la mayoría siguen siendo, por decirlo de una forma, digamos, poco romántica, explotadas por nosotros que somos los seres humanos, porque necesitamos alimentos de ellos y hay una actividad económica, como lo mencionabas hace rato, muy importante de la que todavía dependemos, casi todos los seres humanos y casi todos los países. Entonces, en ese sentido, no somos muy diferentes nosotros, los humanos, por decirlo así, contemporáneos, a estos hombres de la prehistoria, específicamente del Neolítico, que domesticaban sus animales y que sacaban muchos beneficios económicos o, para ellos en sus términos, útiles en ese momento. Aparte, María, chicos en casa, preguntémonos, ¿qué tan importante fue la agricultura y la domesticación que incluso sus primeros dioses están centrados en estas actividades? Entonces, ellos van a observar cómo se cultiva, qué elementos naturales necesita, qué fenómenos tienen que ocurrir para que poder llevar a cabo la agricultura y empiezan a decir, bueno, si necesito de todo esto, necesito como venerarlo. Entonces, a partir de esta necesidad del hombre de creer en algo, empieza a tener ideas sobre sus primeros dioses,
muy vinculados a lo que es la agricultura, y por ello tenemos al cultivo de la diosa madre. Así es. Mientras estábamos haciendo el desarrollo de esta sesión, que era de repaso, nos gustaba la idea de mencionarles que en un principio, estos primeros pueblos que se asentaron, en su mayoría veneraban más a la figura de las mujeres, precisamente por un tema de fertilidad, porque se asocia la idea de que son las que dan la vida, que son, pues igual que la tierra, fértiles, y por tanto casi todos estos pueblos tenían un culto hacia las mujeres, es decir, predominaba el matriarcado. Conforme, como lo mencionaba Vero, fue avanzando el tiempo, muchos de estos pueblos fueron venerando a otros dioses. Vimos, por ejemplo, que había unos que tenían ritos religiosos y cultos más relacionados a la guerra por un tema de defensa, si estaban en una muy buena ubicación geográfica, o bien si veían que el sol era importante para el tema de la agricultura, a lo mejor empezaban a venerar al sol, pero en un inicio todo empezó con el culto a la diosa madre por estar relacionada a la fertilidad y que esta fertilidad traía vida en términos de alimento para sus poblaciones y en términos, como lo veíamos también durante esta sesión, de poder crecer a la población para poder tener más seres humanos que ayudaran a la defensa y a la producción de alimento y a la defensa de las ciudades. Claro, y vinculando estos primeros dioses, pues también el siguiente periodo, que es la edad de los metales, van a empezar a surgir las herramientas ya no con piedra, sino con la elaboración de distintos materiales. Y eso también va a influir en que vayan incrementando los dioses que tienen. Por eso es que son politeístas, porque observaban lo que tenían a su alrededor e iban agregando estos elementos que ellos consideraban fundamentales para su supervivencia. Uno de ellos fue la guerra, y con la aparición de las herramientas en metales, también aparece la guerra y por lo tanto la veneración a la figura masculina. Porque ahora, bueno, ya tengo la agricultura, ya tengo la domesticación, pero no estoy libre de que me ataque algún grupo nómada y vea que tengo alimento, pues me tengo que empezar a defender. Entonces, las guerras y el papel militar va a empezar a cobrar muchísima importancia. Así es, y a lo mejor para nosotros hoy en día puede sonar pues muy rápido y muy fácil el decir que surge un metal y que este metal es moldeable, pero hay que pensar las condiciones de vida que tenían estos grupos de seres humanos que estaban asentándose, como lo veíamos en el Medio Oriente, y cuáles eran los avances tecnológicos que tenían para ese momento, los cuales eran muy limitados. Por lo tanto, esta enorme revolución y esta edad que ya la separamos por completo, que es la edad de los metales, resulta fundamental para poder después entender y ver cómo fueron evolucionando las sociedades y poder ver un aspecto, digamos, mucho más revolucionado y avanzado de ellos. Como lo decía Vero, el uso de las herramientas nos permite defender la vida que ellos con tanto trabajo estaban domesticando para ese momento. Claro, y además no solamente ocurre con los metales, también ocurrió en el Paleolítico. Empezaron a trabajar de mejor manera la piedra y eso les va permitiendo avanzar y tener mejores técnicas para su supervivencia. Lo mismo pasó con los metales. Inician con el bronce, después de una aleación entre bronce y estaño genera el cobre y hasta el descubrimiento de lo que es el hierro. Entonces, dice la historia, o hay registros históricos, que uno de los primeros pueblos en ocupar el hierro para sus herramientas fue la India. Entonces, pues bueno, aquí también vemos la simultaneidad. Hay hechos que ocurren en el mismo periodo de tiempo, o hay hechos que se van repitiendo pero en diferentes periodos de tiempo. Sin embargo, estos hechos se ven reflejados en cada una de estas primeras aldeas, primeros pueblos, y esto va a generar que vayamos avanzando hacia una siguiente edad, que sería la edad antigua, ¿no? Uh-huh. Pues espero que ustedes hayan anotado lo más importante de esta sesión. Y Vero, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a los estudiantes en casa. No olviden seguir repasando los temas que hemos visto. Hemos terminado con el paso de la vida nómada a la sedentaria y espero que lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Y gracias a las maestras y maestros que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Vamos a la siguiente materia. Pero antes
a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Ah? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Elevamos más las rodillas. Perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha. Nos ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñanos. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.